Nunca olvidaré lo que vi. Los primeros minutos del Papa en el infierno fueron realmente espantosos. Pero ¿sabes qué fue aún más impactante? Fue lo que pasó después. Pero creo que Dios me mostró esto no para condenar, sino para advertir. Porque detrás de la fachada de la religión hay una realidad espiritual de la que nadie se atreve a hablar. Si te sientes listo para escuchar este mensaje de Jesús, por favor escribe amén, te escucho. Si tienes dudas, escribe sí, honesto, porque esto concierne directamente al Papa Francisco. Pase lo que pase, Dios todavía te ama y quiere que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Soy Gary, tengo 60 años y vivo en un pueblo pequeño. Realmente no tiene nada de especial. Solía ser mecánico y luego pasé a reparar sistemas eléctricos residenciales. No sé cómo expresarlo completamente, pero unos meses antes de que llegara la visión, tuve un sentimiento muy extraño en mi corazón. Era como si algo estuviera mal, pero no pude precisar qué era. No solo yo, creo que mucha gente también se siente así. Mirando a nuestro alrededor, el mundo está lleno de caos. Del engaño a la religión, hay división. Las familias y los amigos están desconectados. He orado mucho. Le pregunté a Dios por qué mi corazón se siente tan pesado, porque todo parece caer libremente, y en el fondo siento que algo muy grande se acerca, como una tormenta, pero nadie escucha el trueno. Entonces, una noche, mientras me acuesto para descansar, no estoy ni dormido ni completamente despierto. Es como si alguien hubiera puesto una mano sobre mi cabeza y dijera, en este momento. Recuerdo muy claramente un momento en el que todavía podía sentir mi respiración, el suave sonido del ventilador de techo, mi cuerpo pesado sobre la cama. Entonces, ya no estaba allí. Una fuerza, no dura, pero sí irresistible, me sacó de mi cuerpo. No sentí miedo. Fue demasiado repentino. Estaba completamente alerta, completamente yo, pero sabía que ya no estaba en mi cuerpo físico. Miré hacia abajo y me vi saliendo de mi cuerpo. Entonces comencé a caer. No cayendo hacia abajo, como en las películas, sino a la deriva a través de un espacio denso y oscuro, como la tinta, hasta un lugar sin sonido, sin luz y sin tiempo. Y lo que me provoca escalofríos es que sé que no estoy caminando solo. Hay algo o alguien guiándome. En ese momento, supe que esto no era un sueño ni una ilusión. Esto es real, más real que la vida que he vivido durante 60 años. Sigo cayendo sin cesar, pero no es como caer en un agujero. Es como ser arrastrado hacia lo más profundo de un espacio completamente extraño, como si estuviera siendo absorbido hacia el centro mismo de la oscuridad. A mi alrededor, hay una densa negrura. No es la oscuridad de una habitación oscura, sino una oscuridad viva, una que parece tener latidos del corazón. Puedo sentirlo, como si estuviera mirando esperando. Entonces comencé a escucharlo. Los gritos lejanos, débiles, pero ensordecedores, como miles, millones de voces gritando a la vez. Hubo gritos, gemidos y alguien gritando un nombre que no pude entender. Puedo sentir la presión pesando fuertemente en mi pecho. El aire aquí es espeso y huele mal. Un olor a metal quemado mezclado con algo muy fatal. Sé que no estoy descendiendo a un lugar, sino a una capa más profunda de la existencia, una dimensión que ni yo ni nadie más estamos preparados para comprender. Y lo que más me asusta no es la oscuridad ni los gritos, sino el hecho de saber que estoy completamente despierto. No estoy soñando. No hay forma de que mi cerebro esté imaginando nada en absoluto. Nunca antes había estado tan despierto. Pensé que había tocado fondo, pero no. El viaje continuó, y luego llegué allí. Frente a mí estaba la puerta, una enorme puerta vieja que parecía agrietada y desgastada, pero no estaba podrida. Podía sentir que me estaba esperando, no de forma acogedora, sino de forma deglutoria. Veo caracteres extraños, no letras humanas, grabados profundamente en la puerta roja como brasas encendidas,
pero no ardiendo. Debajo de mis pies hay una especie de piedra negra como el carbón, pero helada. Un espeso humo negro sale de la rendija de la puerta. No hay viento, pero el humo todavía se mueve, como si tuviera mente propia. Y entonces escuché los gritos, cada uno claro de las almas. No solo estaban sufriendo, se arrepentían de un arrepentimiento que dura para siempre. Nadie allí gritaba porque le ardía la carne, sino porque la verdad ya era demasiado tarde. El espacio frente a la puerta no se parecía a las escenas infernales sobre las que había leído en los libros. No fue el fuego, sino el vacío. No había esperanza. No hubo tiempo. Solo existía el conocimiento de que nunca escaparías. Me quedé allí, sin saber por qué se me permitía ver. Nadie estaba allí para recibirme, pero nadie me impidió mirar tampoco. Había algo esperando detrás. Si en este momento hay algo que se agita en tu corazón, por favor comenta con la palabra amén para confirmar que todavía estás vivo hoy y todavía tienes la oportunidad de hacer retroceder la puerta. La vi abrirse silenciosamente, sin hacer ningún sonido. Fue solo una grieta, cada vez más amplia. Y luego vi a una persona saliendo del interior, no del mundo del que acababa de descender, sino del otro lado de la puerta. La persona vestía una capa larga de color marfil, pero estaba sucia, como si la hubieran arrastrado entre las cenizas. Caminaban despacio, pesadamente, no como si los obligaran, sino como si lo aceptaran, como si fueran plenamente conscientes de lo que les esperaba. Y entonces lo reconocí. Esa cara. El mundo entero había visto a una persona que alguna vez estuvo en la cima del poder, no en la política ni en las finanzas, sino en la espiritualidad, una persona a quien millones llamaban el santo representante. Y no lo podía creer. Pensé que podría estar equivocado, pero esos ojos, ese rostro, lo hicieron inolvidable. No entiendo por qué me vi gritando. Intenté detenerlo. No entres ahí. Detente, ¿no lo ves? Pero nadie respondió, y nadie se dio la vuelta. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, de repente se detuvo. Se giró lentamente y vi, justo en medio de su frente, una palabra que parecía grabada a fuego en su carne. Sin tinta, sin sangre, solo una marca profunda y clara. Fue la frase, juzgado. Sé que no tiene más posibilidades en ese lugar. No hay engaños, no hay excusas. La verdad absoluta está siendo revelada, y él ha sido juzgado. Me quedé allí, incapaz de apartar la vista de la puerta. Curiosamente, al principio se abrió lentamente, como si permitiera pasar todas las cosas terribles. Pero cuando esa figura pasó, no se escuchó ningún sonido. La puerta se cerró gradualmente, poco a poco. La puerta no se cerró con tanta fuerza como pensaba, sino como algo doloroso y lento, como algo que no se podía volver atrás, algo que no se podía arreglar. Y entonces un pequeño sonido, solo un pequeño sonido como un suspiro, rompió el silencio de ese vacío. Solo quedaba la profunda oscuridad. Solo yo y la puerta, ahora completamente cerrada para siempre. Una conclusión. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí aturdido. Volví a mirar a esa persona, la que una vez conocí, un líder espiritual que tenía una gran reputación, respetado por todo el mundo. Pero aquí, en el Gate, todo perdió sentido. Los títulos, el poder y la gloria terrenal no son nada en absoluto. No se pueden llevar contigo. Las cosas que una vez admiré resultan inútiles en esa puerta. Todo es simplemente fugaz. Lo que veo es lo que pasamos por alto todos los días. En verdad, lo que consideramos importante en este mundo, cuando llega el momento de su fin, no tiene valor. Nadie puede tomar el poder con ellos. Nadie puede llevarse la fama con ellos. Esa es la primera lección que debo comprender, la fama y el poder no pueden salvar a nadie. Cuando estás ante esa puerta, todo es igual. Solo te queda contigo mismo y las decisiones que has tomado en esta vida.
Eso me hace preguntarme, ¿para qué vivimos? ¿Esos títulos son realmente valiosos, o nos olvidamos de lo más importante, la verdad absoluta? Seguramente todos tendrán que afrontar el fin último, donde ninguna fama podrá brindar protección. ¿Qué importa realmente cuando te encuentras ante la última puerta? ¿Son los títulos, las cosas que has acumulado, o algo más? Si crees que los honores terrenales no significan nada ante el juicio de Dios, escribe "Creo en Jesús" en los comentarios. Debemos reevaluar el verdadero valor de esta vida. Este recordatorio no pretende asustarnos, sino despertarnos. Tengas poder o no, no importa quién seas. Al final, todos enfrentaremos la verdad. Y en ese momento, solo Dios es el juez supremo. Después de que se cerró la puerta, pensé que había sido testigo de todo lo que era posible. Pero no, una fuerza poderosa seguía empujándome hacia otro lugar. Sentí como si todo mi cuerpo ya no me perteneciera. Cuanto más profundizaba, más pesado me sentía, como si la desesperación llenara el espacio a mi alrededor. Era una oscuridad total, sin fuego ni luz. Solo quedó un extraño silencio, como si el aire hubiera muerto hacía mucho tiempo. Todos nosotros. Nadie puede escapar de la verdad, y una vez que hayamos sido engañados, tendremos que pagar el precio, un precio que ninguna cantidad de dinero o poder puede redimir. El Papa no dijo nada, pero cuando lo miré, un sentimiento extraño llenó mi mente. Una comprensión profunda, no a través de palabras, sino como un brillante rayo de luz que brilla directamente en mi alma. No necesito oírlo hablar. Ya entiendo todo lo por lo que ha pasado. Todas las verdades que él había mantenido ocultas, repentinamente estallaron dentro de mí como una poderosa ola. No es arrepentimiento por los pecados que ha cometido. Tampoco es remordimiento por los errores que podrían redimirse. No, su arrepentimiento es por otra cosa. Una conexión oscura, una alianza siniestra que él mismo ha elegido y de la que no puede escapar. Una alianza que le ha vendido el alma. Un pacto con la oscuridad, con los poderes del mal. Y en ese momento entendí que el engaño que vi allí no era el engaño que la gente piensa. No fue simplemente un acto de mala conducta, sino una trampa sutil. Una vez que alguien entra en él, no puede regresar. Él, como tantas otras almas, había sido arrastrado a un mundo del que no podía escapar. El dolor que soporta no es un castigo por sus malas acciones, sino un inmenso arrepentimiento por haber cambiado su alma por poder. Sabe que ya nada puede cambiar su destino, y ese sentimiento, esa verdad, eso es lo que permanecerá con él para siempre. Y me quedé allí mirándolo. Y sabía que este engaño no se limita al infierno. Está en todas partes, en esta vida. Podemos ser engañados sin siquiera saberlo. Y una vez que somos engañados, no hay vuelta atrás. Pero lo que más me aterroriza es que no puedo salvarlo. Y no puedo salvarme a menos que despierte, a menos que reconozca el engaño antes de que sea demasiado tarde. Y entonces vi la esencia de este engaño. Fue como un falso profeta, no una negación de Dios. No se trataba de decir que Dios no existe ni de negar la cruz. No fue eso, pero fue la forma en que se hizo. De una manera mucho más sutil y peligrosa. Me doy cuenta de que los falsos profetas no necesitan negar rotundamente. Más bien diluyen la verdad. Hacen que la palabra de Dios parezca más insípida y más aceptable para aquellos que no quieren enfrentar realidades duras. Hacen que la gente se sienta cómoda con el pecado, con el compromiso y con la falta de fe verdadera. El mundo de hoy ya no es el mundo de los enemigos declarados. No es el tipo de enemigos que podemos reconocer de inmediato. El peligro reside en el enemigo que silenciosamente se cuela en las enseñanzas, haciendo que la verdad sea más aceptable y más fácil de digerir. Él no niega la cruz. Simplemente lo convierte en un símbolo, algo por lo que nadie tiene que sacrificar demasiado para lograrlo. Y ese es el mayor engaño de nuestro tiempo. El enemigo no necesita decir que Dios no existe.
Solo necesita hacer creer a la gente que pueden vivir una vida sin arrepentimiento, sin santidad, y aún así ser salvos. Esa es la naturaleza del engaño hoy en día. No podemos dejarnos engañar así, porque en ese momento ya no reconoceremos la necesidad de la cruz, del verdadero arrepentimiento y la santidad que Dios requiere. Esto es una trampa, y la están poniendo ante nuestros ojos. Y si no estamos alerta, nos veremos arrastrados a ello. Eso es lo que veo, y no puedo quedarme callado por más tiempo. Este engaño no es algo vago o poco claro. Es una dilución, un embotamiento de lo que es más sagrado. Me di cuenta de que cada una de sus acciones, mientras estaba vivo, no era aleatoria. Todo tenía un propósito. No estaba simplemente enseñando o dirigiendo. Cada palabra, cada decisión era parte de un plan más amplio. Un plan para preparar un mundo e incluso partes de la Iglesia, listas para algo diferente. Está sembrando semillas, no solo en las mentes de las personas, sino también en las estructuras de poder profundas dentro de quienes escuchan. Sus palabras, sus acciones no son solo por el momento. Están sentando las bases para un momento posterior, un momento en el que todo cambiará. Cuando este engaño podría infiltrarse en todos los rincones. Es una preparación sofisticada, y cuanto más me doy cuenta, más veo que no se trata solo de una persona. Nos está afectando a todos. Y entonces, de repente, me doy cuenta de esto, todo es tan sofisticado que no se puede reconocer inmediatamente. Nosotros, yo y las personas que conozco, podemos dejarnos engañar fácilmente por cosas que parecen buenas, como palabras tranquilizadoras, acciones caritativas y gestos de compasión. Todas esas cosas pueden hacernos sentir en paz, pero en realidad nos alejan del camino angosto que el Señor ha trazado. Fue un shock cuando me di cuenta de la sofisticación de este engaño. ¿Cómo podríamos aceptar fácilmente cosas que suenan razonables, parecen benignas, pero que contienen cierta ilusión? No proviene de lo obvio, de lo fácilmente perceptible, sino de cosas que poco a poco nos atraen sin que nos demos cuenta. Y luego, en un momento que nunca podré olvidar, me mostraron esto. Surgirá un líder espiritual con influencia global. Esta persona será el último y principal falso profeta que completará la obra engañosa que otros falsos profetas han comenzado. Y lo que me sorprende es entender que él no solo guiará a los ciegos, sino que utilizará todas las herramientas para hacer que la gente se olvide del arrepentimiento, se olvide de Dios. No pedirá arrepentimiento. En cambio, promoverá una paz falsa, una paz que no necesita remordimiento ni cruz. Él logrará una unidad, una armonía, pero bajo un estandarte que no es el símbolo de la cruz. Será una paz que parece llena de buenas intenciones, pero en realidad es un engaño que hace que la gente acepte todo, desde el pecado hasta el abandono de la fe. Pero sé y no lo olvidaré, que no hay verdadera paz sin arrepentimiento. No hay unidad genuina sin unidad en Cristo. Y cuando aparezca, sé que será el momento en el que muchos quedarán cautivados. Aquellos que no estén dispuestos a reconocer este engaño serán arrastrados por la tormenta de la mayor falsedad de la historia de la humanidad. Esto no será fácil. El ascenso del falso profeta, en última instancia, irá acompañado de acontecimientos inimaginables. Habrá señales y promesas que llevarán a muchas personas a creer que es la verdad, pero la verdad está en algún lugar lejano, donde solo aquellos que están firmes en la fe pueden ver con claridad. ¿Cuál será la tarea principal de este falso profeta? No solo será un líder religioso, sino que también preparará el camino para el mayor mal de la historia. No solo proclamará una paz falsa, sino que también allanará el camino para una figura aún más aterradora, aún más peligrosa. El anticristo aparecerá como un salvador, un portador de unidad a este mundo. Pero en realidad, su objetivo es destruir todo lo que se ha construido antes. Si bien muchos lo recibirán con aplausos, él es quien preparará al mundo para recibir al anticristo. Y cuando aparezca el anticristo, el mundo estará preparado. No verán nada malo cuando asuma el trono. Lo llamarán el Salvador, pero en realidad, es solo un destructor. Cuando me di cuenta de esto,
La verdad sobre el anticristo se volvió tan clara como la luz que brilla en la oscuridad. El anticristo que reconocí no es una figura religiosa como mucha gente piensa. No aparecerá como un sacerdote o un líder religioso, sino como un político. El anticristo será un político con poder global, alguien capaz de persuadir al mundo entero. Ha ocupado el poder antes y ha tenido una amplia influencia. Ahora está a punto de regresar, preparado para este momento. No aparecerá como un enemigo obvio, sino más bien como un héroe a los ojos de muchos. Él será quien logrará una falsa paz, una persona que promete sacar al mundo de la crisis. Y cuando aparezca, la gente lo verá como un salvador. Pero en realidad, él es el anticristo, preparándose para llevar a todos al abismo. Sé que lo que les comparto hoy no es una pequeña advertencia. Este es un llamado a despertar. Si encuentran verdad en lo que estoy diciendo, si sienten la urgencia de estas palabras, entonces les pido que reflexionen y preparen sus almas. Cuando miré el alma del Papa, me di cuenta de una cosa. Todo lo que hizo mientras estaba vivo no fue por un ideal noble, sino para preparar al mundo para aceptar la mentira más grande en la historia de la humanidad. Lo vi mirándome, y a través de esa mirada entendí el mensaje. Todo lo que he hecho, dijo, es suavizar la verdad, preparar este mundo para aceptar la mentira, dar la bienvenida a los que vendrán. Esto me despierta. Todo lo que hizo a lo largo de su vida, desde los mensajes sutiles hasta las proclamaciones religiosas, fue simplemente un trampolín para el surgimiento de una mentira mayor. Una mentira que no se puede reconocer de inmediato. Pero cuando llega, cuando todas las personas desprevenidas lo aceptan, es cuando todo se vuelve desesperado. Esa alma ha preparado un camino, y ese camino conducirá a la destrucción, no solo de aquellos que son fácilmente engañados, sino también de todo este mundo. Debo compartir esto contigo, para que te des cuenta de que no podemos seguir caminando ciegamente por ese camino. Después de ver ese espíritu, comencé a ver imágenes débiles y fugaces. Quiero tener mucho cuidado al compartir lo que he visto. No puedo decir con certeza quién es, pero esas imágenes me han hecho pensar mucho. Hay una persona que no puedo olvidar. Esta persona se parece a un ex-líder estadounidense, alguien que alguna vez tuvo una influencia significativa a nivel mundial. Veo a una persona con una expresión fuerte y decidida, una apariencia atractiva y una presencia imponente. Esta persona alguna vez fue un símbolo de poder y liderazgo, amada, incluso algo admirada. Pero en esas imágenes, no puedo evitar sentir el peligro que acecha, porque ese poder, si no se controla, puede fácilmente allanar el camino para los engañadores. Luego vi otra imagen. Un hombre de Medio Oriente, un líder con gran poder, y siento la brutalidad escondida detrás de su amable apariencia. Ambas personas, aunque no estoy seguro de quiénes son, me muestran una verdad: los engañadores y los manipuladores del poder no siempre tienen una apariencia fea o aterradora. Es posible que no lo reconozcamos de inmediato. Pueden ser individuos carismáticos, capaces de persuadir al mundo entero, haciéndonos olvidar sus verdaderas intenciones. Luego me mostró otra herramienta, una herramienta que el engañador había utilizado para dividirnos. La división, especialmente la división racial, una herramienta muy poderosa. No puedo dejar de notar que esto sucede mucho en Estados Unidos, donde la división entre grupos de personas, entre razas, se ha convertido en un problema grave. Vemos debates interminables sobre el color de la piel, los derechos y la justicia. Pero en realidad, es una distracción, una enorme confusión. Esto me recuerda algo que vi durante mi viaje. Cuando gastamos todo nuestro tiempo y energía discutiendo entre nosotros, cuando enfrentamos a las personas simplemente por el color de la piel, simplemente por estas pequeñas diferencias, el engañador ha ganado. Mientras estamos distraídos y divididos, el gran engaño, un engaño espiritual, se desarrolla silenciosamente ante nuestros ojos. Esta es una herramienta increíblemente efectiva. Quedamos atrapados en pequeños conflictos, en juicios superficiales sobre las diferencias, mientras se pasa por alto el panorama más amplio, las cosas más importantes.
Y así es exactamente como nos manipulan los engañadores, creando espacios para que las fuerzas oscuras actúen encubiertamente. Entonces, tengo que preguntarles, cuando solo nos enfocamos en estas cosas, ¿estamos pasando por alto una verdad más grande? Quizás estamos cegados a la verdad espiritual en la que realmente necesitamos concentrarnos. ¿Estamos perdiendo la oportunidad de reconocer el engaño y la manipulación que ocurren en nuestra vida diaria? Como creyentes en Dios, debemos permanecer alerta. No podemos dejarnos engañar por estos trucos divisivos, porque si lo hacemos, perderemos la oportunidad de reconocer la verdad sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Si esto realmente te despierta, comenta amén. Cuando estés listo para mantenerte firme en la palabra de Dios. Y si todavía tienes dudas, ven. Oraré para que Dios te bendiga. Por ahora, no es momento de permanecer indiferentes. Honestamente, entiendo si te resulta difícil de creer. Yo también me sentí así. Lo que he visto, lo que he experimentado, es tan vasto, tan diferente de lo que pensé que conocería. Viendo todo esto no es fácil de aceptar. Yo también he luchado con sentimientos de duda o preguntándome si entendí mal, o si fue solo una especie de pesadilla. Pero en ese espacio, en el lugar al que entré, la realidad de lo que vi era innegable. Hay ciertas cosas que, cuando estás ahí, no puedes evitar darte cuenta de que no se pueden ocultar ni distorsionar. Lo que es verdad, es verdad. Y cuando lo ves con absoluta claridad, sabes inmediatamente que no es un sueño ni una ilusión. Es la verdad, lo quieras creer o no. Esta es la razón por la que tengo que compartir esto contigo. Aunque sé que esto puede causar que muchas personas se sientan confundidas y asustadas, es necesario comprender. Si no reconocemos la verdad, no podremos prepararnos para lo que está por venir. Regresé. Abrí los ojos y me encontré acostado en mi propia cama. La habitación estaba oscura, inquietantemente silenciosa. No había sonido ni luz. Lo único que me llamó la atención fue el reloj digital al lado de la cama, que mostraba los números 33 AM 3 y 33. Curiosamente, he oído a mucha gente hablar de ese número, de sus conexiones con lo sobrenatural, los ángeles o incluso la intervención espiritual. En ese momento, sentí claramente que ya no era la misma persona. Junto con ese regreso vino una carga, como una enorme piedra presionando mi pecho. Las cosas que he visto, sentido y comprendido no se pueden borrar. No pude levantarme de la cama durante unos minutos. Me quedé allí tumbado, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad. Entonces, las lágrimas siguieron fluyendo. No es por sufrimiento ni necesariamente por miedo, sino porque acabo de tocar una realidad más grande que cualquier cosa que haya conocido. Una verdad que no se puede negar. Y ese sentimiento es demasiado vasto, demasiado intenso. Lloré como un niño, sin tratar de contenerme, sin preocuparme por salvar las apariencias. Me arrodillé junto a la cama y comencé a orar. No una oración formal, sino un grito desde lo más profundo de mi alma. No pido un milagro ni protección. Solo digo, querido Dios, lo he visto. ¿Qué debo hacer ahora? La respuesta no llega de inmediato, pero sé que a partir de ese momento, mi vida nunca volverá a ser la misma. Me levanté de la cama esa mañana, pero el mundo ya no era el mismo. Todo a mi alrededor, desde las noticias hasta la gente y las conversaciones cotidianas, tenía un tono diferente. Era como si le hubieran quitado una capa de máscara. Ya no solo veía los acontecimientos, vi el significado detrás de ellos. No solo escuché las palabras, sentí la energía envolviéndolos. El mundo parece diferente, más plano de alguna manera. Es como si todo el glamour, todos los colores artificiales, hubieran desaparecido. Lo que queda es un paisaje desolado, y dentro de él puedo ver claramente una batalla espiritual que se desarrolla silenciosamente detrás de cada titular, cada discurso y cada imagen que vemos cada día. Las cosas que alguna vez pensé que eran aleatorias, políticas o culturales,
ahora las veo como eslabones de un esquema más amplio, un engaño sofisticado tejido a partir del miedo, el deseo y la confusión. Y muy pocos lo reconocen. Hay momentos en los que casi quiero gritar, ¿no lo ven todos? Pero luego me doy cuenta de que yo solía ser igual de ciego. No puedo despertar a otros con pánico. Debo tener paciencia. Debo contar la historia con humildad, con amor, incluso si lo que comparto es difícil de creer para la gente o hace que lo rechacen. Y ahí es cuando entiendo que la verdadera misión no ha comenzado en la visión. Comienza en el momento en que regreso. Quiero permanecer en silencio. Para ser honesto, una vez decidí no contarle esto a nadie. Esa mañana, me senté durante horas en el borde de la cama, con las manos temblando y el corazón acelerado. No por lo que había visto, sino por la pregunta, ¿puedo compartir esto? Seguí pensando, ¿quién me creería? ¿Quién lo entendería? No le tengo miedo al alma. No le tengo miedo al anticristo. Tengo miedo de los ojos de mis seres queridos, amigos, aquellos a quienes aprecio cuando me miran como un fanático o un loco. Dirán que estoy en contra de la Iglesia, que odio a los católicos, que esto es una pesadilla creada por la superstición, y es posible que nunca vuelvan a mirarme de la misma manera. Hubo momentos en los que casi borré todas mis notas, apagué la intención de compartir. Quería olvidar, quería volver a una vida normal, trabajar, cenar, ir a la iglesia y fingir que nunca había pasado nada. Pero esa carga, ese sentimiento ardiente en mi corazón, no me dejaba estar. No pude dormir, no pude comer. Cada vez que abría las noticias, caminaba por la calle o simplemente me quedaba quieto, escuchaba en mi mente un eco, como una trompeta, desde las murallas de la ciudad. Habla, avisa, cuenta lo mostrado. Me veo como un soldado de guardia por la noche, de pie en la muralla de la ciudad, viendo acercarse al enemigo. Si permanezco en silencio, soy culpable de la sangre de quienes no fueron advertidos. Si hablo, puedo perder mi honor, perder a mis amigos, pero conservaré mi alma. No digo esto para llamar la atención. No lo comparto para atacar ninguna religión o ideología política. Lo digo porque no tengo otra opción. Lo comparto porque creo que vale la pena decir la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar. Y si me has seguido hasta aquí, si todavía me escuchas, entonces puede que seas como yo. ¿Has sentido ese impulso? Es hora de no permanecer más en silencio. Alguien me preguntó, ¿por qué compartir esto ahora? ¿Por qué no esperar un poco más? ¿Por qué no guardártelo para ti? La respuesta es muy sencilla, pero también bastante aterradora. Porque siento que algo se acerca. Cada día que pasa veo que el engaño se vuelve más fuerte y audaz. Ya no se esconden las sombras. Sale a la luz del día. En las pantallas, en las conversaciones, incluso en las iglesias, observo cada vez más que personas buenas quedan atrapadas en promesas vacías, movimientos hermosos por fuera, pero vacíos por dentro. Este mundo se está limpiando como un escenario. Todo se está configurando, y ese sentimiento no lo puedo expresar con palabras, pero estoy seguro de que el tiempo se acaba. Hay algo dentro de mí, como una llamada latente, día tras día, noche tras noche, que susurra, dímelo ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente entendí que esto no es solo una revelación para mí. Esta es una advertencia que se me ha confiado, y no tengo derecho a enterrarla simplemente por miedo. Estamos viviendo un momento crucial. Si me quedo en silencio ahora, tendré que responder más tarde. No ante la humanidad, sino ante el Dios que venero. Prefiero que me llamen loco o extremo que vivir sabiendo que no cumplí con lo que tenía que hacer. Quiero preguntarte esto, ¿alguna vez te has sentido así, la necesidad de decir la verdad sobre algo importante, algo que podría afectar la vida de alguien, incluso del mundo entero, aunque sabes que cuando lo dices, puedes perder mucho? Si alguna vez has pasado por eso, no estás solo. Yo soy igual.
Muchos otros también llevan en sus corazones historias y cargas que nunca se han atrevido a compartir. Entonces te invito a compartir en los comentarios a continuación. Si te sientes listo, sigue adelante y cuenta tu historia. Esa historia podría ser la clave para desbloquear algo para otra persona. Habla sobre lo que te mantiene despierto por la noche, lo que has mantenido oculto, lo que sabes que necesitas compartir. Podemos apoyarnos unos a otros, escucharnos y orar unos por otros. O si no tienes suficientes razones para estar listo, solo comenta, oraré para que Dios te guíe. Este ya no es el momento de esconderse. Este es el momento de levantarnos, sin importar cuán difícil sea la verdad, cuán dolorosa sea, o cuánto pueda costar. Por eso comparto esto, no porque sea fuerte, sino porque ya no puedo permanecer en silencio. Y tal vez sea hora de que usted también hable. Sé que lo que estoy compartiendo puede parecer muy extraño, muy difícil de creer, pero si has llegado hasta aquí conmigo, haz una pausa por un momento y escucha realmente esta parte, porque esta es la clave, la esencia de todo lo que me han mostrado. El mensaje que hay en la visión no tiene que ver con símbolos, religión o política. Se trata de engaño. Un engaño que es sofisticado, seductor, bellamente elaborado por fuera, pero hueco por dentro. No te llega en forma de algo malo. Viene como luz, como algo lógico, como amor sin necesidad de santidad. Pero lo más aterrador es que mucha gente cree que es verdad, y muchos de ellos son creyentes en Dios. Se me ha mostrado que en los últimos días, el engaño no solo viene del mundo, sino que también se infiltra entre el pueblo de Dios, desde el púlpito, desde las enseñanzas, y desde cosas que son verdades a medias. Por eso debo decir esto claramente, no os dejéis deslumbrar por lo que parece hermoso, suena agradable o os hace sentir bien si diluye, oscurece o distorsiona el Evangelio del Señor Jesús. No confíes absolutamente en ninguna persona o organización, ya sea el gobierno, los medios de comunicación o incluso los líderes de la Iglesia, si te alejan de la palabra de Dios. La única ancla sólida en estos tiempos es el mismo Señor Jesús. No es la imagen de Él que la gente ha creado, sino su verdadero yo, como se revela en la Biblia. Su palabra es inmutable. No compromete, no se doblega para complacer a la cultura. Su palabra es el único mapa en el que puedes confiar. En medio de esta tormenta caótica, es necesario aferrarse firmemente a esto, no solo para saberlo, sino para vivirlo, porque pronto todo será aprobado. Llamarán bien al mal, se burlarán de la verdad, te obligarán a elegir entre comodidad y fidelidad, y en esos momentos, necesitarás saber cuál es tu posición y por qué. Es posible que hayas escuchado mucho en esta serie de acciones, pero si solo recuerdas una cosa, recuerda esto, no apartes los ojos de Jesús. No cambies la verdad por comodidad, y no espere hasta que sea demasiado tarde para decidir para quién vivirás. Pero debes estar despierto, ser honesto y aferrarte firmemente a la verdad. ¿Dónde te encuentras en tu camino de fe? ¿Alguna vez te has sentido incómodo al elegir entre la verdad y la seguridad? ¿Alguna vez te has sentido perdido entre la voz del hombre y el llamado de la palabra de Dios? Nos necesitamos unos a otros para despertar juntos y recordarnos que vivimos en un momento especial. Deja que tus comentarios sean un rayo de luz para los demás. No dejes pasar este mensaje como un vídeo más que has visto. Toma medidas específicas hoy. Te animo a profundizar en la Biblia. No solo hojearlo, sino buscarlo como si estuvieras buscando oro. Entra en la palabra de Dios diariamente. Pide sabiduría y discernimiento espiritual, porque tu enemigo es muy sutil. Sabe disfrazarse. Examina tu fe sinceramente. Pregúntate, ¿estoy comprometiéndome? ¿Me estoy aferrando a algún pecado porque es más fácil que obedecer? Amo la verdad más que mis propios sentimientos. Comparte el Evangelio injustificado. No te avergüences de hablar de la cruz. No omita la parte sobre el arrepentimiento solo para que los oyentes se sientan cómodos. Ellos, su familia, amigos y colegas necesitan escuchar el Evangelio salvador.
Necesitan saber la verdad, aunque no quieran oírla todavía. Esté atento al engaño, incluso en forma de divisiones sociales, políticas o raciales. El enemigo está haciendo que peleemos entre nosotros por el color de la piel, la afiliación política o las emociones. Pero el verdadero enemigo es el que ha estado mintiendo desde el principio. Desvelarse. Mire más allá de los argumentos. Vea la mano que mueve los hilos detrás de escena. No estás luchando solo, pero necesitas levantarte. A partir de hoy, si estás listo para dar un paso al frente o si tienes dificultades, házmelo saber. Escribe algo a continuación, una oración, una pregunta, una declaración. Somos el cuerpo de Cristo, y el tiempo apremia. Finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a ustedes que escucharon hasta el último momento de este viaje. Sé que este no es un mensaje fácil de escuchar. No es el tipo de contenido que te hace sentir bien. Está lleno de advertencias, lleno de lágrimas y lleno de verdad. Pero si estás aquí, significa que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Si este mensaje te ha despertado, te ha desafiado o te ha confirmado algo que sentías desde hace mucho tiempo, no te quedes callado. Y si estás conmigo, firme en la palabra de Dios, inquebrantable por la cultura, las emociones o los compromisos, si estás poniendo tu total confianza en el Señor Jesús y solo en Él, escribe a continuación, pongo mi confianza en Jesús. Pero no se trata solo de una declaración pública. Es una confirmación de que pertenecéis a una comunidad que es consciente y se aferra firmemente a la verdad. No importa cuán feroces puedan soplar los vientos. Oro para que Dios abra tus ojos, te guarde del engaño y te conceda la fuerza para mantenerte firme en su verdad, incluso cuando todo a tu alrededor pueda temblar.